Hola amigos de YouTube, les habla Juan Falconer y quiero agradecerles por seguirme activamente en redes sociales y por usar el hashtag Derecho Más Humano. Recuerden que este es un espacio para que el derecho sea entendido por todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos. En este día gris y algo lluvioso, he querido hablarles de un tema que ha sonado mucho por estos días y tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional de supuestamente prohibir el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacios públicos. He tenido la oportunidad de indagar con amigos, conocidos, juristas o profesionales de otras ramas del conocimiento y he llegado a la conclusión de que existe una fuerte campaña de desprestigio y de desinformación sobre los temas que realmente se pronunció la Corte Constitucional. En esta oportunidad he querido entonces que hablemos este tema y pues todos los comentarios son bienvenidos. Comencemos. Lo que ocurre es lo siguiente, un abogado interpone una demanda por inconstitucionalidad contra la ley 1801 de 2016, mejor conocida como el Código Nacional de Policía y de Convivencia. Se demandan específicamente dos artículos, el artículo 33 y el artículo 140, y para ser más específicos todavía se demandan dos expresiones, sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas. Lo que se hace es un ejercicio de comparación para establecer si estas expresiones van en contravía de la Constitución política. Y hay dos escenarios. Si se descubre que después de este ejercicio de comparación son totalmente exequibles estas expresiones, la ley continúa igual, no ha pasado nada. Por el contrario, si la Corte Constitucional dice que son inexequibles, toca eliminar estas expresiones de la ley y el marco normativo sigue funcionando, pero ahora ya no se podrán utilizar estas expresiones. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La Corte Constitucional únicamente eliminó estas expresiones de estos dos artículos. Como bien es cierto, pues tenía que hacerse un ejercicio comparativo, pero también tenía que aclararse cuáles eran los derechos fundamentales que supuestamente eran transgredidos o habían sido vulnerados. En este caso fueron dos específicamente. El primero, que hablaba sobre libertad de expresión, y el segundo, que versaba sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sobre el primero no diremos gran cosa porque la Corte Constitucional dice que no fue muy clara la argumentación. Pasemos entonces al libre desarrollo de la personalidad, en el cual la Corte sí advierte que estas expresiones utilizadas en esta ley son demasiado ambiguas, demasiado generales y sobre todo no están solucionando el problema de fondo, que es evitar el consumo de estas sustancias. Entonces, en este ejercicio que hace la Corte es la invitación a poder delimitar y poder establecer que estas expresiones utilizadas acá fueron mal empleadas y debe retirarse del artículo. En ningún momento la Corte Constitucional se ha arrogado competencias como para poder decir que la Corte está prohibiendo o aún peor, que está promoviendo el consumo de estas sustancias en espacios públicos. La Corte lo único que hizo fue hacer precisión sobre dos expresiones que están en esta ley. Entonces, ¿qué fue lo que realmente decidió la Corte Constitucional? Declaró inexequible estas dos expresiones, la ley sigue existiendo, siguen existiendo todavía normas para controlar el consumo de estas sustancias alcohólicas o psicoactivas en espacios públicos y en ningún momento la Corte se ha otorgado competencias diferentes a lo que tiene que hacer, que es revisar la constitucionalidad de las leyes. Obsérvese que en el comunicado de prensa que emite la Corte Constitucional señala expresamente que se le devolverá al Congreso de la República para que siga expidiendo las normas sobre la materia. Es decir, la Corte sí respeta la Constitución política y las leyes y solo le dice sobre las reglas de juego establecidas por el Congreso de la República, sobre ese campo debe moverse para regular esta materia. ¿Por qué es importante esta decisión? Piénsenlo de esta manera. La norma era tan ambigua, tan general, que si usted va por la calle y consume café, por el hecho de contener cafeína, podría ser sancionado por la policía. Si usted prende un cigarrillo o un tabaco, también podría ser sancionado porque contiene nicotina. O usted no podría disfrutar de una simple cerveza porque contiene alcohol. La medida es desproporcionada y sobre todo no soluciona el problema de fondo, porque en realidad los que consumen no son los enemigos. En realidad toca atacar el microtráfico, el narcotráfico, las grandes industrias criminales que están detrás de eso. Pero no podemos castigar ni criminalizar
al consumidor, y mucho menos porque yo sé que algunos de nosotros hemos tomado y disfrutado un café en la calle. Miren el gran riesgo que tenía la norma. La Corte lo único que dice es, por favor, sean claros en la disposición normativa y utilicen las expresiones correctas. Entonces, ¿qué sigue para regular la materia? Pues muy sencillo, cumplir las leyes que ya existen sobre la materia. El Código de Policía y de Convivencia sigue funcionando y tiene más de 14 artículos que regulan el consumo de estas sustancias y de bebidas alcohólicas, como por ejemplo la prohibición que existe para el expendio de estas sustancias o bebidas alcohólicas alrededor de los centros educativos. Es decir, sí siguen existiendo estas normas y la Corte no las acabó. Aparte de todo, ahora el Congreso de la República podrá seguir regulando sobre la materia. La Corte Constitucional solo eliminó dos expresiones. Así que no es verdad que se haya permitido o se esté promoviendo el consumo de estas sustancias. No desinformemos. El problema radica en 4 situaciones específicas. La primera, la Corte Constitucional debería de dejar de sacar comunicados de prensa antes de que exista la sentencia escrita, porque aunque ustedes no me lo crean, esta sentencia que ha generado tanta polémica no está escrita, solo conocimos la orientación del fallo que va a tener la magistrada ponente, pero en ningún momento existe todavía. Entonces es algo así como si nosotros viajáramos al futuro, ¿sí? Regresáramos después al pasado y contáramos lo que realmente sucedió, la parte de la historia. Estamos sufriendo por cosas que ni siquiera surten efectos jurídicos, calculen. El segundo elemento, los medios de comunicación siguen desinformando y eso ha sido un problema constante porque a mi parecer pareciera que los periodistas opinan sobre temas que no comprenden y eso es un tema muy grave. El tercero, y que a mí me preocupa muchísimo, es que se quiere generar una predisposición con las altas cortes en Colombia. Esta es una campaña perfecta de desprestigio para que movamos emociones humanas y creamos que la Corte Constitucional en este caso está promoviendo el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, lo cual está fuera de cualquier lógica. Y por último, y yo creo que ese es un tema también que hay que hablar con mucho énfasis, dejemos de opinar o dejemos de pensar con el corazón, porque nosotros nos apasionamos sobre estos temas, pero estamos olvidando la parte racional. Entonces, no odiemos por odiar, tampoco hay que querer por querer, sencillamente mantengamos un criterio objetivo e informémonos. En realidad no es tan difícil. El último fragmento he querido denominarlo estado de opinión versus estado de derecho. Aclaro que la idea no es mía. Lo leí de un artículo que escribió el profesor Rodrigo Primi, que para nosotros los amantes del derecho constitucional pues es una lectura obligada. Y sobre todo que a raíz de la coyuntura que nosotros estamos viviendo actualmente, pues el tema pega de maravilla. El profesor Uprimi lo resume de la siguiente manera. El Estado de Derecho es el que mantiene las ramas del poder público y entre ellas se controlan entre sí. No se suprime ninguna de ellas, sino que esa convivencia armónica hace que el sistema funcione bajo unas reglas preestablecidas. Nos gusten o no nos gusten las instituciones, se respeta lo que dice y eso hace que funcione la sociedad. El estado de opinión, en cambio, es un poco más peligroso, porque el estado de opinión recae sobre una figura pública que goce de alta credibilidad y que desautorice las instituciones del Estado, como ocurrió hace poquito en historia reciente con Venezuela. Cuando no nos gustan las cortes, cuando no nos gusta el parlamento, lo que hacemos es una campaña de desprestigio, la gente siente la necesidad, ¿sí?, de porque ya no quiere esas instituciones o porque un gran líder le está diciendo que hay que desautorizarlas, pues desaparezcámoslas. Y el tema es gravísimo porque si la ciudadanía fuera activa en su vida política, pues podríamos regular de cierta manera la voluntad de este gobernante. Pero después de que se concentra este gran poder de las mayorías en cabeza de un líder carismático, pues viene lo inevitable, que es el despotismo. Después ese gran líder desconocerá también a las mayorías y esa opinión pública que le llevó a cerrar estas instituciones públicas. Ese es un riesgo inminente, porque es mejor un Estado de Derecho con control horizontal que un Estado de opinión con control vertical y sobre todo con muchos apasionamientos y desconociendo la institucionalidad. No hay que acabar las altas cortes en Colombia, no hay que cerrar el Congreso de la República, no hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tampoco hay que destituir al presidente de la República, ni más faltaba. Hay que hacer que las instituciones en Colombia funcionen y hagan lo que tienen que hacer,
pero no podemos estar promoviendo marchas, referendos, firmas para cerrar las altas cortes porque tomó una decisión sobre algo que muchos de nosotros no entendíamos que era lo que realmente se estaba decidiendo. Ahora sí, ¿ustedes firmarían este referendo para revocar las altas cortes después de ver este video? Me encantaría poder leerlos al respecto. Gracias por haberme acompañado. Si les gustó este programa, los invito a que se suscriban al canal de YouTube que lleva mi nombre, Juan Falconer. También que usen activamente el hashtag Derecho Más Humano. No olviden dejarme sus comentarios porque esa retroalimentación me sirve mucho para debatir, para compartir, para intercambiar opiniones y sobre todo para generar una conexión muy interesante entre todos nosotros que estamos haciendo de este derecho un derecho más humano. No dejen de lado el like, que también es muy importante. Nos vemos en una próxima oportunidad.